Francisco Lagos. Bueno, pero nos convoca otro tema, nos convoca la economía y el emprendimiento, al menos en esta parte, porque están pasando cosas, ¿verdad? Y lamentablemente cuando le dedicamos tanto tiempo al pasado, muchas veces le perdemos el foco a lo que está pasando en la actualidad y sobre todo a lo que viene en el futuro. Y hay un informe, el famoso IPOM, que es el informe de política monetaria que emite el Banco Central, donde da noticias que son bien preocupantes. Entre otras, lo que dice es que la máxima posibilidad de crecimiento durante el 2023 va a ser llegar al 0%. Es decir, que en el mejor de los casos, al menos económicamente, nos vamos a quedar estancados, pero a eso hay que hacerle muchas veces la corrección por población. Y eso muestra evidentemente que nos estamos empobreciendo. Por eso está con nosotros Jorge Rojas, académico de la Universidad Andrés Bello, economista también. ¿Qué te parece, Jorge, ese informe de política monetaria del Banco Central y la decisión también que tuvo el Banco Central de rebajar la tasa de interés? Claro, la noticia más importante fue esta reducción en 75 puntos base o 0.75% en la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés, digamos, que controla de cierta forma las tasas de interés de los créditos de consumo, los créditos hipotecarios. Y en este mismo informe se daba a conocer que había una corrección a la baja en el crecimiento del Producto Interno Bruto entre menos 0.5% y 0%. Entonces, básicamente, o vamos a tener una contracción o en el mejor de los casos vamos a estar en cero, que es algo que nosotros hemos estado conversando desde hace meses, ¿cierto?, en el programa, de que se veía esta contracción y aunque algunos buscan utilizar distintas definiciones de qué cosa es una recesión técnica, la economía evidentemente pareciera estar en recesión. El mercado laboral está muy lento, ¿cierto? Hay una desaceleración importante en la creación de puestos de trabajo. Hemos visto que la tasa de desocupación en el último reporte subió de 8,5 a 8,8%, y si bien es cierto existen, digamos, variables estacionales, la realidad es que se están creando menos puestos de trabajo de los que se están necesitando por parte de las personas para poder, digamos, desarrollar sus proyectos de vida. Entonces, en ese contexto es que básicamente el Banco Central toma una decisión que es bajar de forma significativa, ¿cierto?, la tasa de interés. En la reunión de política monetaria anterior la bajó en 100 puntos base, ahora lo bajó en 75 puntos base y probablemente de aquí a fin de año vamos a llegar a un 7,75, 7,5%, con la finalidad justamente de poder estimular un poco más la economía. O sea, esta es una política monetaria expansiva, que lo que busca es estimular el consumo de las personas, el consumo de los hogares, y también, digamos, abaratar el costo de los créditos, pensando también en proyectos de inversión. Y eso, y aún así, considerando, digamos, lo que se conoce como el corredor de política monetaria, el mismo informe del Banco Central dice que la economía va a estar entre menos 0,5 y 0. A pesar de tomar cierto input de lo que está ocurriendo en términos de la definición de la tasa de interés. Y esto tuvo efectos inmediatos. O sea, la decisión de rebajar la tasa de política monetaria, el mercado lo anticipó bastante bien antes del anuncio, y de hecho el día del anuncio, que fue en la tarde, cuando el mercado cambiario ya estaba cerrado, el precio del dólar había aumentado 20 pesos. Es cierto que el precio del dólar se mueve con otras variables como el precio del cobre, pero fue una alza significativa, y hoy día nuevamente el precio del dólar volvió a subir y estamos en el orden de los 890 pesos. Entonces, como todo en la vida, ¿cierto?, esta reducción que busca estimular un poco más la economía y dinamizar de cierta forma indirecta el mercado laboral, está teniendo también un efecto que es sobre el tipo de cambio, sobre el precio del dólar. Y ahí, con respecto al primer punto, ¿cuáles son los factores de la desaceleración económica? Ando un poco trabado hoy día, parece. Estamos todos cansados hasta ahora. Pero ¿cuáles son los principales factores? ¿Es la tasa de comparación? Porque el año pasado tampoco es que haya sido uno particularmente
positivos en materia económica. ¿Es el momento actual que vive la economía? Sobre todo, ¿qué presiones o qué impacto tiene la realidad que refleja, como por ejemplo en el empleo, no solamente en su creación, sino que también en resolver, por ejemplo, temas como la informalidad laboral? Entonces, ¿cómo se ve ese panorama y cuáles son las causas también? Claro, la verdad es que, o sea, la situación económica, nosotros tuvimos la pandemia, ¿cierto?, con una importante contracción, después vino el rebote, y luego tuvimos el problema inflacionario, se acabaron los retiros, por lo tanto el crecimiento económico que se tuvo producto de este incremento en el consumo, se vio, digamos, esa componente de crecimiento desapareció, pero quedaron los efectos de mediano plazo inflacionarios, lo que llevaron, ¿cierto?, al Banco Central a tener que subir de manera bien importante la tasa de interés, lo que generó justamente el ajuste. Es parte de la explicación del ajuste macroeconómico que hemos visto. El haber incrementado tan importantemente la tasa de interés justamente para poder empezar a controlar y moderar la inflación. Entonces, por un lado, tenemos el efecto positivo de que la inflación, tanto la inflación general como la subyacente, han ido decreciendo, y eso permite bajar la tasa de interés con cierta seguridad de que esperamos que la inflación no se reactive, dado la lentitud de nuestro mercado laboral, porque en Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de que la inflación pareciera estar moderándose, la Reserva Federal ha sido mucho más conservadora en empezar a bajar la tasa de interés, y esto se debe a que su mercado laboral ha sido bastante robusto. Claro. Entonces, por eso no se han arriesgado a de que si bajan la tasa de interés se puede reactivar el proceso inflacionario. Pero además de esas variables que son puramente económicas, ¿cierto? También tenemos cuestiones que tienen que ver con la definición de política pública y de proyectos de ley por parte del gobierno que, como tú mencionabas al inicio del programa, que yo comprendo, ¿cierto?, la sensibilidad que genera estas fechas, esperaría más un discurso en la dirección de volver a encontrarnos y mirar, ¿cierto?, los desafíos presentes que tenemos y ver cómo los podemos enfrentar adecuadamente para tener un futuro más próspero. Y no veo eso. Veo más polarización de la que me gustaría, y que se ha manifestado también lamentablemente en el proceso constitucional, que iba bastante bien, pero en estos últimos días se han visto desarrollos que pareciera que empiezan a trabar ahora el proceso en otras direcciones. Claro. Y claro, tenemos todo este problema de la definición de política tributaria, la definición de política comercial, que en un principio estaban en contra de firmar el TPP-11, después se sumaron afortunadamente para poder, digamos, tener acceso a más mercados. Tenemos toda la discusión por la modernización del Estado, la situación de la fundación. Entonces, la verdad es que tenemos una discusión de política económica que es bastante del siglo XX en términos de las ideas que se proponen. Conversábamos en otra oportunidad el tema del aguinaldo de fiestas patrias obligatorio, que yo sé que puede ser popular, pero en una situación con una economía que está desacelerada, lo que hace es que genera más presión sobre las pymes, agregándole otro costo. Entonces, en lugar de estar pensando en cómo poder producir más y mejor y competir internacionalmente con otros países y poder exportar más a nuestros socios comerciales principales, China y Estados Unidos, estamos muy mirando hacia adentro y permitiendo que la ideología, en vez del pragmatismo, nos impida seguir desarrollándonos y aprovechando, digamos, las oportunidades que se van generando día a día en los mercados internacionales. Oye, Jorge, y una pregunta relacionada a algo que dice el Banco Central que me parece interesante, que es respecto a si es que lo que pase en el Consejo Constitucional es relevante para generar incertidumbre o no. Porque el Banco Central dice, independientemente de lo que pase, no es probable que no genere la misma incertidumbre, al menos que se provocó en la Convención Constitucional. ¿Cómo ves tú ese análisis? Y segundo, ¿cómo influye la política en general en las decisiones económicas, sobre todo de mediano o largo plazo?
Claro, o sea, la verdad es que, como te comentaba, inicialmente el proceso parecía estar marchando bastante bien. Se veía que había negociaciones, de hecho había un punto de prensa donde recuerdo que las personas del Partido Republicano estaban retirando 4 enmiendas que para ellos parecían ser muy relevantes justamente para poder destrabar y hacer que el proceso avanzara. Pero lo que yo veía ahora era que básicamente se está empezando a complejizar el proceso nuevamente. Y al menos yo no sé realmente si no comparto tanto esa visión de que la incertidumbre vaya a ir desapareciendo en este proceso, porque ¿qué pasa si vuelve a ganar la opción en contra? Se va a terminar el proceso ahí, va a haber una tercera ronda, digamos, de elección de convencionales y tener nuevamente otro proceso. Yo no tengo tanta claridad de si, digamos, los distintos sectores políticos estén de acuerdo con cerrar el proceso por los próximos 8 años, o por 2 años, o por 5 años, como que todo eso todavía está, digamos, muy líquido. Claro. Entonces, como hay tanta liquidez respecto de eso, no me atrevería a asegurar, ¿cierto?, que la incertidumbre desaparece. Entonces no comparto tanto esa visión de que este proceso, independiente del resultado, la incertidumbre vaya a desaparecer. Bueno, es un buen punto. Oye, Jorge, y a propósito de que hay un tema en boga respecto a las contribuciones, y se ha dado una discusión en dos planos. Uno es el plano propiamente constitucional, que es una discusión bien jurídica respecto a corresponde o no corresponde que la eliminación de las contribuciones o la exención de las contribuciones a la primera vivienda, que es como estaba planteado la enmienda, debía estar en la Constitución. Y otra discusión, a mi juicio, que se ha dado poco y en algunos casos no se ha dado tan honestamente, a mi juicio, es la justicia propiamente tal del cobro de contribuciones, independientemente, porque esto se ha argumentado en el nivel de, mira, esto es, como es un impuesto progresivo, como el destino de esos fondos va al Fondo Común Municipal, no se puede cuestionar, ¿verdad? Como si el destino de los fondos fuera más relevante que la justicia de lo que se cobrara. Es decir, si es que mañana llegáramos a robarle a alguien, pero eso lo destinamos para una buena causa, entonces justificamos el robo, ¿verdad? Y yo creo que eso es un error, y por eso en derecho y en materia tributaria existe el principio de no afectación en materia tributaria, precisamente para evitar eso, que por el fin que se supone que se busca alcanzar, empecemos a justificar cualquier tipo de cobro. ¿Cómo estás viendo tú la discusión respecto a las contribuciones, sobre todo en materia constitucional, que es lo que hoy día estamos enfrentando, entre comillas? Mire, la verdad es que desde un punto de vista más bien económico y desde la fundamentación misma de los impuestos, yo siento que las propiedades hoy en día en Chile tienen como una doble tributación, porque tú pagas las contribuciones, pero además ahora hay que pagar IVA cuando uno se compra una propiedad. Claro. Entonces, o esto es un... Y diría una tercera, porque es con plata que obtuviste pagando impuestos. Correcto. Además... No es que sale de la nada esa plata. No, y tenemos también los otros impuestos, digamos, operacionales, el impuesto de timbre y estampillas, porque en general uno tiene que pagarlo con un crédito, claro, etcétera. Entonces, hay muchos impuestos asociados, y después nos preguntamos por qué las personas no pueden acceder a la vivienda propia, que es una cuestión muy latinoamericana de querer tener tu vivienda propia. Entonces, se han incrementado el precio de las viviendas. Yo he escuchado a algunos economistas muy respetables decir de que es populismo puro y duro, pero a mí no me parece que sea populismo puro y duro. A mí me parece que la discusión es legítima. Creo que además la propuesta es para la primera vivienda, es un impuesto que puede sonar muy progresivo, pero que afecta a las familias de clase media profesional de manera importante. Es cierto que en las comunas, digamos, más vulnerables, la mayoría de las viviendas están exentas, pero acá también se olvida, digamos, lo difícil que es para la clase media profesional y lo vulnerable que también es la clase media profesional. Porque basta que una de las dos personas que conforma un hogar pierda su trabajo
o que padezca una enfermedad de alto costo que lo haga tener después la pensión de invalidez, donde los ingresos bajan. Entonces, como que pareciera que en el debate se olvida un poco la vulnerabilidad de la clase media. Y me parece, digamos, que por un activo de capital, tener que estar pagando constantemente un impuesto al Estado por el hecho de la tierra donde está la edificación, a mí me parece que es algo que es válido debatir. Y si quieren, digamos, se puede debatir y debatamos, digamos, queremos que las personas tengan acceso a la vivienda propia, entonces saquemos el impuesto al valor agregado que se implementó con una de las reformas justamente que buscaba poder financiar la gratuidad. Entonces aquí se demuestra que nada es gratis. ¿Por qué? Porque este impuesto del IVA a las propiedades era justamente para financiar la gratuidad. ¿Por qué? Porque los jóvenes pasaban por la universidad y quedaban endeudados y no podían acceder a la vivienda. No podían comprarse una casa porque tenían que estar pagando, ¿cierto?, la universidad. Ahora no pagan la universidad, pero el valor de las propiedades es tan alto que igual no pueden acceder a la casa. Tal cual. Entonces, como que tildar, digamos, propuestas, en este caso relacionadas con los impuestos, de que son populismo puro y duro, me parece como demasiado drástico en términos de lo que significa hacer el análisis de que justamente aquí uno paga, cuando uno construye una casa o compra una propiedad, está pagando impuestos, está pagando las contribuciones, tienen que pagar el IVA, tienen que pagar impuestos de timbre y estampilla, se pagan, digamos, con los sueldos que uno gana, que están afectos también al impuesto de segunda categoría, o sea, hay impuestos por todos lados. Y la clase media profesional es parte de los que se verían beneficiados con reformas de este tipo. Y yo agregaría un punto, porque yo estoy de acuerdo en que los impuestos los impuestos específicos o particularizados, si se quiere, no es materia constitucional propiamente tal, y la Constitución está para hacer reglas generales. En eso yo puedo compartir la crítica y creo que es atendible también. Pero al pasear la discusión de fondo, yo eso no lo comparto. Entre otras cosas porque creo que debe analizarse en su mérito cuánto se está respetando el derecho de propiedad de las personas, especialmente en las viviendas, cuando nosotros tenemos un impuesto como las contribuciones, que finalmente si tú adquiriste un bien, tienes que pagarle un arriendo permanente al Estado, y si no, básicamente te embargan la casa. Correcto. Y yo creo que eso es una cuestión bien preocupante, porque alguien que se compra una casa, y finalmente es como este dicho de, obviamente el sueño de la vivienda propia, pero también un lugar donde caer muerto, básicamente. Bueno, eso en nuestro país al menos incluye un asterisco bien importante, que es tu casa siempre y cuando tu flujo de ingresos sea el suficiente para pagar las contribuciones, o si no te la van a quitar. Independientemente de que tú hayas pagado tu casa, independientemente de que pagaste impuestos para adquirir los recursos con los que te compraste en la casa. Es decir, es una cuestión que tiene un rango de justicia que es bastante cuestionable. Y bypassarse esa discusión meramente diciendo, mira, es que se cobra progresivamente, es decir, los ricos pagan más y por eso es un impuesto justo, me parece que es saltarse varios pueblos de la discusión y apuntar exclusivamente hacia el populismo o hacia el destino de esos fondos, tampoco es dar la pelea de fondo. Y me parece que hay gente que es seria y que tiene prestigio, que ha caído también en esa falacia. Es decir, la misma falta de honestidad intelectual que acusan, también la están cometiendo. Al decir que simplemente importa la progresividad e importa el destino de esos fondos, y no se preguntan la justicia del cobro mismo, que es lo relevante. Si aquí, por causas muy nobles que sean, nosotros no podemos pasar por sobre los derechos de las personas, y la gracia de las constituciones, que es lo que hacen, es que protegen los derechos de las personas frente a los que lo vulneran, ya sea el Estado o sean otras personas o instituciones. Y en este caso es abiertamente el Estado, por una cuestión que supuestamente iba a ser transitorio y que llegó definitivamente para quedarse. No sé si tienes comentarios de eso, Jorge. Sí. No, bueno, tú como abogado lo explicaste súper claramente. O sea, yo
no soy economista y doy mi opinión, digamos, desde esa perspectiva, pero comparto completamente lo que tú estás mencionando, porque es una cuestión de principios, y yo también entiendo la Constitución como eso, como algo que establece ciertos principios básicos, y a mí me parece que en el caso de las propiedades, cuando la clase dirigente, ¿cierto?, la clase política está hablando constantemente de que el sueño de la vivienda propia y hablan de la clase media, la clase trabajadora, este impuesto es el caso de las contribuciones, justamente uno que afecta muy importantemente a la clase media profesional, y las propiedades son muy caras, y hemos visto, digamos, algunos casos bien icónicos de personas que no pagaron contribuciones y les quitaron sus casas. Sí. Y eso me parece que es darle un poder excesivo al Estado, así como personas que hablan de restablecer la pena de muerte, que a mí me parece un retroceso gigantesco, porque es demasiado poder para el Estado. Esto también a mí me parece, el caso de las contribuciones, que es demasiado poder para el Estado, y además era una cuestión que se proponía de forma acotada porque se estaba pensando justamente en la primera vivienda. Bueno, vamos a seguir conversando sobre estos temas. Hay otro rondando en la opinión pública, así que también lo vamos a abordar. Pero nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más.